Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, el día de hoy, siéntense por favor. El día de hoy viene todo el equipo de Secretaría de Salud. Nos van a presentar el plan de salud, o por lo menos en términos generales, lo que es el plan de salud. Está el doctor David Kersenovich, secretario de Salud, Ramiro López Elizalde, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Zoé Robledo, director del IMSS, Martí Batres, director del ISSSTE, Alejandro Schwartz, director del IMSS Bienestar, y varias compañeras también que son parte de la Secretaría de Salud. Después vamos, o más bien al principio, ¿va? Hoy es quienes quieren los precios, que está también con nosotros Iván Escalante. Entonces vamos con Iván, después presentamos el plan de salud y después contestamos las preguntas. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señora presidenta. En estos valiosos minutos que nos ofrece la presidenta Claudia Sheinbaum, informamos sobre el comportamiento de los precios de productos de primera necesidad, combustibles, y agregaremos un par de temas de temporada o de coyuntura que sean de mayor interés para la población consumidora. En el monitoreo semanal que la Profeco realizó en el tema de la canasta de primera necesidad del 21 al 25 de octubre sobre los precios de esta canasta de 24 productos, los 5 establecimientos a nivel nacional más altos que encontramos fueron Walmart, sucursal Mérida Campestre, en Mérida, Yucatán, con un precio, la que sigue, por favor. Gracias. Con un precio de 960 pesos con 10 centavos. Chedraui Selecto en La Paz, Baja California Sur, con un precio de 973 pesos con 72 centavos. Walmart, sucursal Interlomas en Naucalpan, Estado de México, con un precio de 979 pesos 40 centavos. Bodega Aurrerá, Camino del Seri en Hermosillo, Sonora, en 982 pesos con 10 centavos. Y Walmart Vallarta en Zapopan, Jalisco, con 1,008 pesos con 30 centavos. Aprovecho la oportunidad que me da esta conferencia para comentarle que hemos establecido comunicación ya con Grupo Walmart a fin de que continúen vigilando los precios de esta canasta de primera necesidad y se comprometieron a realizarlo. Ahora vamos a mencionar los 5 establecimientos que encontramos en este monitoreo con los precios más bajos. Ellos son Chedraui, sucursal Apizaco, en Apizaco, Tlaxcala, 780 pesos con 40 centavos. Bodega Aurrerá, Fuentes del Valle, en Tultitlán, Estado de México, 772 pesos con 60 centavos. Bodega Aurrerá 3869 en Cuernavaca, Morelos, con un precio de 754 pesos. Bodega Aurrerá Emilio Carranza en Saltillo, Coahuila, en 747 pesos con 50 centavos. Y la canasta que encontramos más barata en este monitoreo fue en el Chedraui Plaza del Carmen Centro, en Solidaridad, Quintana Roo, en 737 pesos. Como podemos observar, la diferencia entre la canasta con el precio más alto y el precio más bajo es de 271 pesos con 30 centavos. Atendiendo los comentarios que hicieron muchas personas consumidoras en las redes sociales las últimas 2 semanas, traemos un reporte especial sobre el precio de la mandarina, que es una fruta característica de esta temporada. Durante la 4ª semana de octubre se vendió en un precio promedio nacional de 49 pesos con 17 centavos kilo y ha tenido una disminución de 6 pesos con un poco más en comparación con la 4ª semana del mes de septiembre.
En este sentido y conforme a nuestro monitoreo, la mandarina lleva 2 semanas con el precio a la baja. Ahora comentemos el quién es quién en los precios de los combustibles. Para el 31 de octubre, el precio promedio por litro de gasolina regular fue de 23 pesos con 83 centavos. Gasolina premium, 25 pesos con 22 centavos. Y el diésel, 25 pesos con 48 centavos. Vamos a presentar el comparativo de estaciones de servicio. Adelante, por favor. Muchas gracias. Encontramos en los precios más altos, ahora hicimos, esto es una diferencia en la presentación, el estudio completo se encuentra en la página de internet, pero ahora solamente descartando las estaciones de servicio ubicadas en la frontera norte, hicimos un comparativo nacional y podemos asegurar que después de nuestro monitoreo, encontramos que la gasolina regular más cara que encontramos se vende en Monterrey, Nuevo León. Es una estación marca Móvil, Permisionario Orsán del Norte, que encontramos el precio por litro de 26 pesos con 25 centavos. En el caso de la gasolina Premium, encontramos una de la marca Pemex, Permisionario Abastecedora y Distribuidora Cuatro Hermanos del Sureste, en Santa María Huatulco, con 27 pesos 35 centavos. Y el diésel de la marca Full Gas, un permisionario que está en Cancún, Quintana Roo, Servicios Ecológicos Chichén Itzá, en 27 pesos con 53 centavos. Y en este mismo comparativo, ahora vamos a presentar los precios más bajos que encontramos. Los tres combustibles son de la marca Pemex y destacamos que en el caso de gasolina regular, el permisionario Gas Bosques del Lago en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con 22 pesos con 39 centavos litro. En el caso de la gasolina Premium, en Ixcuatlán del Sureste, en Veracruz, el permisionario Enrique Guirao Martínez, quien comercializó el litro de Premium en 22 pesos con 65 centavos. Y el diésel de la marca Pemex también, el permisionario Superservicio Atizapán, en Atizapán de Zaragoza, vendiendo el litro de diésel en 23 pesos con 96 centavos. Adelante. Y ahora presentamos, señora presidenta, en otro cruce de información o en otro ejercicio, un comparativo entre 21 marcas de gasolina que están en el mercado y se hizo en este monitoreo a nivel nacional, de nuevo, descartando los municipios de la frontera norte, y encontramos que las marcas que venden la gasolina regular a más alto precio son Chevron, Redco y Oxogas, y las tres marcas que comercializaron, por lo menos en esta semana de monitoreo, las gasolinas más baratas. Las marcas fueron Hidrocina, Orsan y G500. Recordemos que esto es en promedio. Los estudios completos pueden ser identificados en la página profeco.gov.mx. Dos temas más y concluimos. Este es un pequeño informe del operativo que se hizo por el Día de Muertos del 28 de octubre al 2 de noviembre. Profeco realiza acciones de vigilancia y verificación en tiendas en donde comercializan artículos relativos a estas festividades, como florerías, tiendas de disfraces, panaderías, restaurantes, dulcerías, tiendas de artículos religiosos, entre otros. Se instalaron 20 módulos de atención en puntos estratégicos, se repartieron más de 3.136 decálogos sobre los derechos de las personas consumidoras, se ofrecieron asesorías, se realizaron visitas de vigilancia y verificación y se verificaron los precios de más de 41,000 productos. Finalmente, es un honor comentar que ya está disponible la revista del consumidor del mes de noviembre. En este caso estamos presentando dos estudios de calidad, uno sobre purificadores de agua y otro sobre cámaras de seguridad de videovigilancia inalámbricas, entre otros consejos muy importantes para las personas consumidoras y consumidores. Concluyo, presidenta. La Procuraduría seguirá promoviendo un consumo informado en las familias mexicanas, procurando que cada ingreso rinda para su bienestar. Muy buenos días, muchas gracias. Con su permiso, presidenta.
Si me pasa la primera diapositiva, por favor. Algo que quisiéramos comentar es, hablamos mucho de qué significa la salud, y la salud significa más allá de nada más tener o no tener enfermedad, porque afecta a distintos aspectos individuales, colectivos y sociales. Cada vez más, después de la pandemia COVID-19, tenemos el concepto de salud mental, emocional, social, que es algo muy importante. La salud es un proceso entonces social, cultural e histórico. Tradicionalmente lo entendemos como tener o no tener enfermedad. Sin embargo, abarca muchos otros conceptos en la calidad de vida de las personas. Los países que tienen un sistema de atención primaria y no nada más enfocado a la atención de la enfermedad en sus fases tardías, generalmente se consideran que tienen mejores sistemas de salud. Por lo tanto, la prevención y la promoción de la salud es un componente muy importante de un plan de gobierno en relación al sistema de salud. La siguiente, por favor. La mejor estrategia para vencer a una enfermedad es precisamente prevenirla. Y de lo que se trata es de evitar que las personas se enfermen y que tengan un acceso eficiente a los servicios de salud para todas y todos. Y no esperar a las fases tardías de la enfermedad cuando generalmente acuden, sino que activamente promovamos la prevención y la promoción de la salud. La siguiente, por favor. El trabajo coordinado es muy importante entre distintas entidades, no nada más la Secretaría de Salud, sino el gobierno, economistas, políticos, medios de comunicación, asociaciones civiles, sociólogos. Todo ello trae como consecuencia una atmósfera de cooperación, de calidad entre todos ellos para tratar de procurar una mejor salud en forma integral. Por ejemplo, cuando tenemos diabetes mellitus, no nada más es el endocrinólogo, sino también la nutrióloga, la trabajadora social, el responsable de hacer ejercicio. Entonces, el trabajo coordinado es un aspecto muy importante para avanzar en la salud. La siguiente, por favor. De tal manera que algunas de las metas que tenemos en el sector salud para este plan sexenal es priorizar la promoción de la salud, y escucharán dentro de unos momentos cómo, por ejemplo, la vacunación es un aspecto muy importante para la prevención. Se trata de aumentar la calidad de la atención médica y reducir los tiempos de espera. Nos acompañan hoy, por ejemplo, la doctora Marta Zapata, coordinadora de los institutos, Patricia Clark, que es la directora, la secretaria del Consejo de Salubridad General. Queremos fortalecer el bienestar para atender a la población sin seguridad social, y queremos garantizar que todas las clínicas y hospitales cuenten con medicamentos, insumos y equipamientos para atender plenamente a la población. Nos acompaña también Armida Zúñiga, la directora de COFEPRIS, la comisionada. Y también se trata de modernizar y de integrar el sector salud en todas para que todas las personas puedan recibir atención en forma oportuna, pero sobre todo en cualquier unidad del sector público. Le pediría entonces, Presidenta, a continuación a Eduardo Clark que nos desglosara cada uno de estos puntos.
Gracias, doctor. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Como ya comentaba el doctor Krsenovich, queremos platicarles un poco más a detalle estos 5 puntos estratégicos del plan sectorial del sector salud para esta administración. El primero es priorizar la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y la vacunación a lo largo de la vida. Nuestra prioridad número 1, debe quedar claro, será la promoción de la salud. La mejor manera de garantizar la salud es prevenir la enfermedad y sus complicaciones. Algunas de las metas específicas y acciones que queremos implementar son las siguientes: la reducción del porcentaje de niños y niñas con obesidad infantil, pero por otra parte también las personas adultas que ya tienen una enfermedad crónica que no está diagnosticada, particularmente diabetes, hipertensión, en concreto, incrementar el porcentaje de ellas que están diagnosticados, y de esas que están diagnosticadas, incrementar el porcentaje que efectivamente se encuentran en control rutinario dentro de sus unidades de salud. De igual manera, tenemos como objetivo el fortalecimiento de las coberturas de vacunación universal, tanto en niños como en adultos, y también incrementar el número de mujeres embarazadas que acuden a seguimiento médico rutinariamente durante su embarazo, así como el de sus hijos recién nacidos. Siguiente. La segunda prioridad es incrementar la calidad de la atención médica y disminuir los tiempos de espera en los hospitales y clínicas del sector público. Nosotros consideramos que para dar más y mejor atención tenemos que poner a trabajar al máximo al personal que tenemos, así como a la propia infraestructura que ya tenemos en las clínicas y hospitales de nuestro país. Por eso estamos también presentándoles algunas prioridades, como las unidades médicas de tiempo completo, que involucra abrir las clínicas de salud 7 días a la semana para que las personas puedan acudir inclusive el sábado y domingo a atención. También la homologación y la implementación de los protocolos nacionales de atención médica para las enfermedades que más padecen los mexicanos y las mexicanas. Y para incrementar la capacidad de atención en las clínicas, estamos también considerando fortalecer el rol de la enfermería en las clínicas y unidades de salud, de tal manera que podamos dar más atención aún con el mismo personal. Esto lo que esperamos es que impacte en reducir los tiempos de espera para consultas, para estudios y cirugías, junto con otro tipo de iniciativas. Estamos también, y lo presentaremos a detalle próximamente, por iniciar un programa distinto de toma de muestras de laboratorio para que se pueda tomar muestras para distintos estudios en la mayoría de las unidades del país. De igual manera, estamos también formando y contratando personal que opere plenamente cada una de estas unidades médicas, tanto hospitalarias como de nivel de atención primaria. Y uno de los programas estratégicos de toda la administración, que es el programa Casa por Casa, para visitar de manera rutinaria 1 o 2 veces al mes, 1 o 2 veces cada 2 meses a adultos mayores y personas con discapacidad. La tercera prioridad es fortalecer al IMSS Bienestar para que se vuelva efectivamente la institución que atiende con calidad y gratuidad a toda la población sin seguridad social. Estaremos implementando distintas acciones, por ejemplo, médicos y médicas del bienestar, que presentará mi compañero Alejandro Esbarche en unos minutos, completar el equipamiento de todos los hospitales y clínicas que han sido transferidos ya a esta nueva institución, implementar tecnología y sistemas en toda la atención para sacarle el mayor provecho y facilitar la relación entre las personas que se atienden en el bienestar y la propia institución, garantizar la disponibilidad de medicamentos gratuitos, el tema que hablamos el jueves pasado en este mismo espacio, concluir el rescate de la infraestructura que durante décadas pudo haber estado abandonada durante el periodo neoliberal. Todavía falta poquito por terminar y un programa excelente ha sido La Clínica es Nuestra, que continuará, así como continuar con la contratación de personal para operar plenamente todas y cada una de las unidades. Siguiente. Por otra parte, tenemos que garantizar los insumos, que son desde medicamentos, material curativo, pero también el equipamiento para que cada clínica y hospital opere plenamente. Lo que consideramos que con planeación, con digitalización, con mejora de procesos podemos obtener las mejores condiciones para obtener todos estos insumos, darlos de la mejor calidad, al mejor precio y que se implementen en todas nuestras unidades de salud. Estamos presentando, la semana pasada estuvimos el modelo de compra y distribución de medicamentos, que esperamos pueda ayudar muchísimo no solo a conseguir mejores precios, pero que también lo que se consiga sea de la mayor calidad y efectividad para los pacientes, implementando los módulos de receta electrónica para darle seguimiento a cada una de estas recetas, un programa que presentaremos a su tiempo de equipamiento de hospitales y clínicas que ya existen para no solo construir nuevas cosas,
sino darle capacidad resolutiva a las que ya están, y el programa de farmacias del bienestar que se anunció en algún momento también será parte de este eje transversal. Y finalmente, el quinto objetivo es modernizar, traer al siglo XXI al sector salud, al Sistema Nacional de Salud Pública, y integrar todo el sector, es decir, a las 3 instituciones grandes, así como las más pequeñas, reduciendo los desiertos de atención, los lugares donde la gente le queda muy lejos la atención a la salud, y crear un modelo para operar como un sistema unificado, donde las personas puedan acudir a su unidad más cercana sin importar la derechohabiencia, utilizando para todo esto la ciencia y la tecnología. Unas de las acciones importantes son la implementación de expediente médico electrónico universal en todo el sector, la construcción de unidades de salud en solo los lugares donde tengamos muchos desiertos de atención, donde no haya capacidad para llegar, pero al mismo tiempo complementarlos con nuevos modelos de consulta vía celular o consulta remota. También implementar los sistemas de agendar citas y seguimiento a la espera de manera digital. Y 2 de los programas más estratégicos. Uno es operar como un sistema unificado de salud sin importar si se cuenta con seguridad social, es decir, que nosotros como sistema público de salud nos pongamos de acuerdo para que cualquier persona que tenga una necesidad pueda acudir a cualquier unidad de salud independientemente de su derechohabiencia y sea atendida. Y finalmente también garantizar el derecho al acceso a la salud a través de una credencialización universal de afiliación al Sistema Nacional de Salud para el Bienestar que ya está en la Constitución. Serían esos algunas de las acciones, no todas, debe quedar claro eso, pero queríamos darles una visión transversal de lo que buscamos crear en esta administración como las metas del sector salud. Muchísimas gracias. Gracias. Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros, muy buenos días. Y así como se ha comentado, hoy nos corresponde presentar dos de las acciones que la institución, en este caso el Seguro Social, está ya realizando para alcanzar estas metas y objetivos de todo el sector y desde luego del Gobierno de México, en este caso en lo que respecta a la mejora de la calidad de la atención, al tema del equipamiento y esto que ya ha comentado el subsecretario Clark, de traer al siglo XXI a los sistemas públicos de salud de nuestro país con el uso de tecnología. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es el expediente clínico electrónico. Aquí es importante aclararle a quienes nos ven qué es el expediente clínico electrónico. Cada vez que vamos a un consultorio y nos atiende un médico o una médica, realiza un interrogatorio. Todos aquí, yo creo que en algún momento de nuestras vidas hemos estado en esa situación. El médico o la médica necesita tener acceso inmediato a la historia completa del paciente. Necesita conocer sus antecedentes, necesita conocer si ha tenido alergia, si tiene alguna alergia, cuáles son los medicamentos que está tomando o que ha tomado en el pasado, alguna prueba de laboratorio que le hayan realizado, si le hicieron en algún momento una cirugía, si tuvo un ingreso hospitalario y qué ocurrió en ese ingreso hospitalario, si tuvo que llegar a urgencias en algún momento. Esto cambia radicalmente la posibilidad en términos de la calidad y el seguimiento de la atención. ¿Por qué es tan importante para las instituciones que prestamos atención médica contar con un expediente clínico electrónico? Mejora desde luego la atención, permite un acceso mucho más rápido y completo al historial médico y eso permite diagnósticos mucho más precisos y tratamientos mejor informados. Reduce errores que la parte manual muchas veces puede traer consigo, registros en papel que a veces son ilegibles o la pérdida de datos o la clásica pérdida de un expediente que entonces se tiene que volver a construir. Además permite dar continuidad a la atención, es decir, una persona no va a acudir siempre al mismo lugar, a una unidad de medicina familiar, por ejemplo en el IMSS, es probable que necesite una consulta de especialidad en el segundo nivel de atención o en el tercer nivel de atención en alguno de los centros médicos nacionales. Para eso el expediente debe de viajar con la persona y no quedarse físicamente en la unidad en donde se originó. Pero además optimiza recursos y es una herramienta extraordinaria para todo el sector, sobre todo para la Secretaría de Salud, para el monitoreo y análisis de los datos de salud pública. En ese sentido, esto es el cambio de los últimos años y la construcción que se está haciendo, el expediente clínico electrónico en el IMSS. Antes era, como lo tenemos aquí del lado izquierdo, era un expediente
no estandarizado, había muchos aplicativos, pero en su mayoría eran manuales. Además, la información del expediente no podía viajar, no se podía compartir entre diferentes unidades. Si una persona se mudaba y se adscribía a una nueva unidad de medicina familiar, tenía que volver a construirse su expediente. Incluso en la misma ciudad, en una unidad diferente, no podía viajar. Hoy el expediente clínico electrónico del IMSS es un sistema integral que almacena y gestiona toda la información clínica de manera segura, de manera organizada, de los últimos 7 años de la historia médica de las pacientes o los pacientes derechohabientes del IMSS. Con este expediente hoy los médicos y las médicas pueden consultar las notas médicas registradas. Ustedes lo han visto, los médicos van haciendo notas, pero las van haciendo en su computadora. Ahí puede consultar todas las notas que el propio médico o médica hizo, pero también si alguien más las realizó, también si hubo consultas en el segundo o en el tercer nivel de atención, los procedimientos quirúrgicos que se le han aplicado al paciente, los procedimientos aplicados durante su estancia hospitalaria, la evolución en urgencias y además los resultados de laboratorio y las recetas emitidas a lo largo del tiempo, así como las incapacidades. Ahora, en la siguiente podemos ver cómo vamos en este sentido. Ya no es solo un plan, sino un proyecto que ha ocurrido en los últimos años. Hoy el IMSS tiene 53.7 millones de expedientes electrónicos, de 53.7 millones de derechohabientes del Seguro Social. Esto nos ubica como el segundo expediente clínico electrónico más grande del mundo y es explicable porque somos un sistema público que atiende, en este caso, a las personas con seguridad social. En el registro se cuenta ya con 722 millones de notas médicas, se han registrado 1.796 millones de recetas, 1.186 millones de estudios de laboratorio, 2.6 millones de ingresos hospitalarios, 7.8 millones de ingresos a urgencias y 68.9 millones de incapacidades. Con todo eso es que se construye todos los expedientes de estas 53 millones de personas. Ahí tenemos algunos de los otros países que tienen una aplicación masiva, pero con una gran diferencia para nosotros, y eso es parte de este segundo piso de la Cuarta Transformación, que este expediente originado en el IMSS sea el origen para que se construya el expediente clínico de toda la población. Ya estamos trabajando con la Agencia de Transformación Digital para que que es un desarrollo propio, no es una licencia de un proveedor privado, sino un desarrollo propio del seguro, pueda transferirse y entonces una persona que deja de tener seguridad social y empieza a cotizar en el ISSSTE, por ejemplo, ese expediente inmediatamente en el ISSSTE lo puedan consultar. O mejor aún, en el caso del IMSS Bienestar, las personas a lo largo de su vida entran y salen a la seguridad social y en ese sentido cambian de prestador de servicios de atención médica. Con el expediente clínico electrónico, ya no solo del IMSS, sino universal, lograremos que en todos los lugares, en todos los consultorios, se pueda acceder a él sin importar la derechohabiencia de la persona o el lugar en donde se está atendiendo. Entonces, era una primera parte de lo que queríamos presentar. Y el otro tema, que es un poco más breve, pero también impacta en una de las acciones que tiene que ver con el equipamiento. Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en la etapa de COVID, hubo una indicación de mejorar y de equipar las instalaciones del IMSS, los hospitales y los centros de salud. Antes se hacía agregando las necesidades de cada uno de los hospitales y de cada una de las unidades de medicina familiar. Ahora lo que hicimos a partir de 2029 fue un diagnóstico territorial de campo que nos permitía ver en dónde necesitábamos, si era más urgente, que se hiciera la sustitución de algún equipo que ya estaba obsoleto. También lo utilizamos para trabajos de conservación y mantenimiento, pero en este caso, solo de equipamiento, se invirtieron en el gobierno pasado 25,000 millones de pesos. Como podemos ver, fue un incremento muy importante con respecto a los años anteriores del periodo neoliberal, en donde se dejaba de invertir en el IMSS, siempre procurando la contratación de servicios privados y cada vez más esta privatización silenciosa. No sirven los rayos X, pues que haga alguien más los rayos X afuera de la institución. Había que regresar esto y así lo hicimos. Y esta es la inversión del 19 al 2023, porque todavía no estamos contando lo que está ocurriendo este año. Una inversión para 2024 de 5,068 millones de pesos en la adquisición de 6,416, ahí está en mal ese signo de pesos, son 6,416
416 diferentes equipos médicos. Por último, en la siguiente, solo para decirlo, hay equipos que muchas veces no se ven, no se inauguran, pero que son fundamentales para la atención. Esta es la distribución que tenemos, son 517 unidades que están recibiendo equipamiento ya desde el último trimestre de este año, 265 hospitales, es decir, prácticamente todos los hospitales del IMSS y 252 UMFs. Pero lo hicimos también en programas concentrados y centralizados. La siguiente, para que todos los equipos que se necesitaban ocurrieran en licitaciones públicas de manera central y adquiriéramos mejores equipos con mejor precio. Y ahí están algunos de los ejemplos, estos 455 electrocauterios que son fundamentales para todos los quirófanos, las máquinas de anestesia, 381 que compramos, 343 monitores de signos vitales, 320 cunas de calor radiante, 277 ultrasonidos ginecobstétricos, 277 lámparas quirúrgicas que hacían falta sustituir, 270 incubadoras para recién nacidos, 264 mesas de cirugía, además de equipos más grandes entre angiógrafos, rayos X, laboratorios especializados para algunos centros médicos nacionales. Entonces, es lo que queríamos presentar el día de hoy sobre estas acciones que ya impactan de manera directa las metas de todo el sector. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, presidenta, señor secretario, compañeras y compañeros. Presentaremos hoy Médicas y Médicos del Bienestar, la iniciativa del IMSS Bienestar, a través de la cual lograremos consolidar la red de servicios públicos de salud más grande del mundo. Con la mística que inspira Médicas y Médicos del Bienestar, reforzamos el compromiso de garantizar que ninguna persona en nuestro país quede sin acceso a servicios públicos de salud de forma oportuna y, por supuesto, de forma digna. Siguiente, por favor. Médicas y Médicos del Bienestar será un grupo de trabajo colectivo, colaborativo, que atienda la salud de las personas que más lo necesitan, en especial en aquellas situaciones en las cuales las personas no cuentan con seguridad social, con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de alta justicia social y con altos estándares de calidad y de calidez en la atención médica. Este programa tiene como propósito reclutar equipos multidisciplinarios que puedan responder a las necesidades de atención de la población, garantizando atención resolutiva y oportuna, especialmente en zonas de alta demanda y de difícil acceso. Siguiente, por favor. Nuestro primer objetivo es avanzar en la equidad en salud. Por ello, aseguraremos la conformación de equipos clínico-quirúrgicos, denominados equipos clínico-quirúrgicos del bienestar, en los 282 hospitales ubicados en las zonas rurales, vulnerables o remotas de nuestro país. Para optimizar el funcionamiento de estas unidades, se va a garantizar una atención continua y disponible las 24 horas del día y los 365 días del año. Siguiente. Asimismo, Médicas y Médicos del Bienestar incentiva el desarrollo profesional, laboral y sobre todo humano de las personas dedicadas a la salud. Las Médicas y Médicos del Bienestar que se sumen a este equipo recibirán una remuneración económica efectiva que va de los 50 a los 55,000 pesos mensuales, además de un contrato base federal por 2 años, apoyo en transporte, hospedaje y alimentación, así como la posibilidad de adquirir sin costo una maestría en su área de expertise. A continuación, presentaremos un video sobre la iniciativa. Por favor. Juntos construiremos la red de servicios públicos de salud más grande del mundo. Profesionales de la salud comprometidos con el bienestar de la población, con una visión humanista, con justicia social y con altos estándares de calidad y calidez en la atención médica. Juntos construiremos Médicas y Médicos del Bienestar. La fuerza médica del IMSS Bienestar que garantizará la continuidad de la atención de todas las personas sin seguridad social en todos los lugares. Médicas y Médicos del Bienestar
reúne un gran equipo de personas profesionales dedicadas a la promoción, prevención, atención y administración de los servicios públicos de salud en México. En todo el territorio existirá un equipo de trabajo colectivo y colaborativo, cuya misión es entender y atender las diferentes formas de sanar en comunidad. En Médicas y Médicos del Bienestar encontrarás una oportunidad de vida con estabilidad laboral, un contrato base federal, remuneración competitiva más bono económico, hospedaje incluido, desarrollo de competencias y ampliarás tu experiencia profesional con opción a realizar una maestría gratuita en tu ámbito de desarrollo. Recibe las convocatorias para ser parte de la red de servicios públicos de salud más grande del mundo. Regístrate en Médicas y Médicos del Bienestar.imsbienestar.gov.mx. En una parte del país, en algún sitio, alguien te necesita. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Invitamos a todos los profesionales de la salud interesados en formar parte de la red de servicios públicos de salud más grandes del mundo a registrarse en Médicas y Médicos del Bienestar.imsbienestar.gov.mx. Muchas gracias. Muy buenos días, Presidenta. Buenos días, compañeros y compañeros de amigos de los medios de comunicación. En el caso del ISSSTE, evidentemente vamos a seguir todos los lineamientos del plan de salud que se está presentando para todo el sector, con especial acento en todos los temas que tienen que ver con la prevención de las enfermedades, para fortalecer sobre todo esta parte que es fundamental para evitar el desarrollo de enfermedades. Adelante, por favor. Ahora bien, tenemos algunas prioridades específicas del ISSSTE. Una de ellas tiene que ver con la disminución de los tiempos de espera de los derechohabientes para ser atendidos en las unidades médicas y en este caso también el aumento en las cirugías, en el número de cirugías que se realicen en nuestras unidades médicas, junto con la mejora constante, continua de la calidez en el trato a los derechohabientes. Este es un tema que nos interesa mucho ir profundizando y desarrollando. En segundo lugar, hay un tema fundamental en el ISSSTE, que es la homologación en el salario del personal del ISSSTE con el IMSS. El IMSS tiene salarios más altos que el ISSSTE y vamos a buscar que a lo largo del sexenio, de forma gradual y paulatina, se vayan nivelando los salarios del ISSSTE con el IMSS hasta lograr su homologación. Al mismo tiempo, también en el caso del personal, tenemos la necesidad de ampliar el personal, especialmente el personal médico del ISSSTE. Vamos a estar trabajando también en este sentido a lo largo de la administración. Un tercer elemento que es fundamental para el ISSSTE es fortalecer los vínculos con el IMSS y con el IMSS Bienestar. Eso nos permitiría el intercambio de información, pero también el uso de instalaciones, de tal forma que se puedan combatir fenómenos como la subrogación de servicios privados y en cambio podamos aprovechar al máximo los servicios que ofrecen las diversas instituciones públicas de salud. Asimismo, vamos a continuar con el proceso de nacionalización paulatina de los servicios del ISSSTE. Ya se ha trabajado en ese sentido desde la administración pasada y vamos a seguir fortaleciendo la nacionalización de diversos servicios. Hemos estado trabajando con la nacionalización de los servicios de hemodinamia y de anestesia. Hay otros servicios que se irán nacionalizando a lo largo del sexenio, de tal forma que los servicios que brinde el ISSSTE sean servicios públicos y no sea simplemente un intermediario, la institución, con servicios privados. Finalmente diría que también vamos a trabajar para agregar al ISSSTE este gran programa que es la Clínica es Nuestra, que nos permitirá fortalecer nuestras instalaciones con participación social y ciudadana. Muchas gracias, Presidenta. Bonito día.
Buenos días, Presidenta. Queremos compartirle a la población que la campaña de vacunación para la temporada invernal 2024-2025 se lleva a cabo desde el 15 de octubre del 24 al 28 de marzo del 2025 para prevenir las enfermedades respiratorias graves relacionadas con la influenza y COVID-19. Nos anticipamos a la llegada del invierno y proseguimos durante el transcurso del mismo a fin de brindar opciones de cobertura y protección a las personas con más riesgo de presentar complicaciones que conduzcan a la hospitalización. Por lo cual estamos invitando a vacunarse contra el COVID-19 a personas, ahí tienen en la diapositiva, personas que no han recibido ninguna dosis de vacuna contra coronavirus a partir de los 5 años de edad cumplidos, con al menos uno de los siguientes comorbilidades: diabetes no controlada, obesidad mórbida, enfermedad pulmonar crónica, incluyendo asma, enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión adquirida por enfermedad o por tratamiento, cáncer y personas que viven con VIH y SIDA, así como mujeres embarazadas sin importar el trimestre en que se encuentren, personas de 60 años y más, al personal de salud y personas de 5 a 59 años con comorbilidades, como había comentado. Por su parte, la vacuna contra la influenza la recomendamos, me da la siguiente, a niñas y niños de 6 a 59 meses, población de 60 y más, personas embarazadas, personal de salud y personas de 50 a 59 años con las mismas comorbilidades que ya comenté para la vacuna de COVID-19. Les vamos a invitar a que vean un video breve de la campaña que estamos haciendo para la vacunación. ¡Aquí va mi superpoder! Y mi superpoder. ¿Y el mío? ¿Y el de mi hermanito? Protejámonos todas y todos de enfermedades en la temporada invernal. Con el superpoder de las vacunas contra la influenza y el COVID. La vacunación salva vidas. Para COVID, a partir de los 5 años. Y para la influenza, adultos desde 60 años. Y niños de 6 a 59 meses. Ven a cualquier unidad de salud o centro hospitalario y aplica las juntas. Aprovecho la ocasión para agradecer y conocer al personal de salud, especialmente al equipo de enfermería, quienes año con año participan con entrega y dedicación en estas campañas de inmunización. Hoy vamos a invitar a la presidenta de nuestro país a que se vacune, entonces por ahí le tenemos una sorpresa. Entonces, no se había dado cuenta, pero entonces... Me va a regañar después. Gracias. Terminando la conferencia nos vacunamos de influenza, que no me vacunaron. Aquí lo vamos a hacer en la conferencia, pero terminando las preguntas. Adelante. Buenos días, Presidenta. Sandy González, periodista de Quintana Roo, Canal 5 TV y periodista del Sur. Bueno, la primera visita, siendo la única mujer periodista que tiene este privilegio de estar cerca de autoridades federales. Y bueno, unas preguntas rápidamente. Pues en el municipio de Tulum va creciendo a pasos agigantados. Bien vemos las grandes obras que ha realizado el gobierno federal, como el aeropuerto, el Parque del Jaguar, siendo este uno de los más grandes atractivos turísticos en la zona, y con ello pues se han colocado nuevos arcos y cámaras de seguridad, esto pues mejorando y fortaleciendo ahí mucho la seguridad. Y pues preguntarle acerca de los nuevos proyectos, porque también se ha decretado
ya este municipio como una zona de desarrollo turístico sustentable, esto pues para preservar y fomentar los ambientes naturales, ¿no? ¿Qué proyectos y cuándo se piensa concretar este gran decreto para Tulum? Sí, recientemente el municipio publicó el programa de ordenamiento territorial, que es muy importante porque al llegar nuevos vuelos a Tulum con el Tren Maya, con el aeropuerto obviamente, pues tiene el riesgo, vamos a ponerlo así, de que haya un crecimiento desordenado de la zona. Entonces, lo que queremos es que continúe siendo Tulum un espacio vinculado con la naturaleza y que no tenga impactos particularmente sobre la selva tropical y los recursos naturales. Entonces, estamos trabajando en ello, tanto con la gobernadora como con la presidencia municipal. Está tanto la secretaria de SEDATU como la secretaria de Medio Ambiente. Entonces, ese es el objetivo, que siga recibiendo visitantes, pero que no impacte la naturaleza y que el crecimiento no sea desordenado. Caso similar, aunque esté en otro estado de la República, es Puerto Escondido, que también tiene ese riesgo de crecer si no hay un ordenamiento territorial. Perfecto, gracias. En otro tema, bueno, ya había expuesto yo aquí anteriormente un tema de extrabajadoras de la INEGI. Ellos pues son 520 extrabajadores que fueron despedidos injustificadamente de esta institución y que bueno, anteriormente los pudo atender la Secretaría del Trabajo, Luis Alcalde, donde pues se ha tenido muy buena atención y todo. Sin embargo, no ha llegado a un acuerdo con el INEGI, no a una solución ante esta institución para de alguna manera ser indemnizados, ¿no? Obtener algún tipo de apoyo por este despido injustificado de los trabajadores. Le pedimos a Marat que se ponga en contacto contigo a través de Atención Ciudadana para que le pueda dar seguimiento. Perfecto. Y bueno, comentarle también, hace poco tuvimos la inauguración de la Secretaría de Mujeres en el estado de Quintana Roo. Ahora sí que viene siendo el primer estado en homologarse con el gobierno federal al crear también su Secretaría de Mujeres, tomando en cuenta mucho pues a muchos de nosotros, ¿no? que somos quintanarroenses y que pues sí necesitamos ese tipo de apoyo, de ayuda al tener una secretaría. Y quería saber su opinión. No, pues me parece muy bien. Además, pues ustedes saben, le tenemos mucho aprecio a Mara, la gobernadora, Mara Lezama. Es una mujer entregada, activa, con muchas convicciones y que quiere mucho a su estado y que tiene diversos programas de atención a las mujeres. Es de los pocos estados que ha entregado propiedades o derechos de propiedad, tanto en el medio rural como en el urbano, a mujeres. Entonces, pues me da mucho gusto saber que ahora también tiene Secretaría de las Mujeres. Muy bien, y ya por último y aprovechando igual que tenemos al titular de la Profeco, en Chetumal, la capital de Quintana Roo, pues se ha vivido muchos fraudes de empresas privadas hacia los ciudadanos, ¿no? Donde pues han sido víctimas de muchos sucesos de esto. Y en la capital pues no contamos con una Profeco, únicamente tenemos en Cancún, lo que complica bastante a los ciudadanos el poder tener que pagar un transporte y ir hasta Cancún para ver este tipo de situaciones que lamentablemente les afecta mucho, ¿no? Y pues ver la posibilidad de tener una Profeco en la capital de Quintana Roo. Sí, lo vemos, y ahora se está planteando también oficinas digitales también. ¿Y el teléfono cuál es? Sí.
Es el 556-88722. Perdón, si me lo permite, doctora, en el caso de Chetumal ya se ha estado explorando la posibilidad de poner un módulo. Aparte de las 38 delegaciones que tenemos en el país, existen 40 módulos de atención en otras ciudades importantes y no se requiere tener la infraestructura de un módulo tal cual, nosotros le llamamos ODECOS, que es una oficina, una delegación. Entonces, en Chetumal podemos explorar con el presidenta municipal de Chetumal la posibilidad de poner un módulo de atención, con mucho gusto. Con permiso, gracias. Adelante. A ver, vamos por acá ahora. Muy buenos días, presidenta. Soy Rocío Jardines de W Radio y Teleurban. Hacerle algunos cuestionamientos. Primero, saber, el día de ayer usted comentaba esta solidaridad que podría existir con España ante la inundación que se tuvo en los últimos días. Saber si ya tuvo alguna comunicación con el gobierno español. Hemos visto que han rechazado algunos apoyos, incluso de Francia, para poder ayudar a la gente ante esta situación. Saber si la Cancillería ya tuvo este acercamiento, qué tipo de ayuda se ofrece por parte de México, si existen fechas, saber un poquito más de eso. Gracias. Sí, está en contacto el canciller con el embajador de España y ellos son los que tienen que decirnos en qué podemos ayudar. Ayer decía la solidaridad al pueblo español. Yo creo que es momento siempre de solidarizarse frente a una tragedia como esta. Y también creo que es importante para España o para otros países la experiencia que se tiene con el Plan DN3, Plan Marina, Plan Guardia Nacional, que es un programa que desarrollan instituciones que le dan permanencia a la atención a la ciudadanía, que se ha venido perfeccionando. Entonces, es una muy buena experiencia que se ha mantenido alrededor o a lo largo de los años y que cualquier país que quiera tener esta experiencia, por supuesto, a través de la Coordinación de Protección Civil y de las Fuerzas Armadas. Gracias. En otros temas también internacional, en Carolina del Norte el candidato republicano Donald Trump nuevamente se lanza contra México, asegura que de ser elegido el día de hoy como presidente, le informará a usted que que se frena el flujo migratorio y de drogas hacia el país vecino o va a imponer un arancel del 25% a exportaciones. A ver su respuesta ante ello. Sí, va a haber buena relación. Yo creo que es importante porque a veces no se tiene la suficiente información de él y de otros, de cualquiera del Partido Demócrata o Republicano, del esfuerzo que ha hecho México para disminuir la migración o la presencia de migrantes en la frontera, a través de un mecanismo muy importante de distintas áreas del gobierno que se siguen reuniendo y que ha permitido desde dar empleo en México hasta el retorno humanitario, el rescate humanitario. De diciembre del 2023 a octubre, al cierre de octubre, hay una disminución del 75% de migrantes que llegan a la frontera norte. Este trabajo y cómo se hace y cómo se ha desarrollado desde el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo va a presentar el canciller el viernes. Viene el viernes a presentarnos tanto el tema de migración, donde también participa la Secretaría de Gobernación y otras secretarías. Es un comité que se reúne de manera permanente, que venía desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando fue primero Marcelo Ebrard y luego Alicia Bárcenas, y que se le está dando continuidad, además del proyecto de desarrollo de la frontera sur, que es muy importante. Hay 2 polos de bienestar en Tapachula que se van a desarrollar y que es muy importante esta información para que se conozca lo que ha hecho México y además este diálogo de alto nivel que se tiene que seguir desarrollando una vez que las organizaciones electorales determinen quién es el triunfador o triunfadora
en la elección de Estados Unidos. Entonces habla Trump desde su desconocimiento, presidenta. No estoy calificando particularmente al presidente Trump, ni mucho menos. Estoy diciendo que es muy importante que en el momento en que se determine quién es el ganador o ganadora, en ese momento tiene que haber reuniones, información de alto nivel para que se conozca lo que se ha hecho en México, tanto en términos del combate al narcotráfico, de evitar que llegue fentanilo a los Estados Unidos. Recientemente hubo una detención muy importante, que es una detención internacional incluso, de una persona de otra nacionalidad que fue detenido, que era parte del trabajo con Interpol, y también en términos de la migración. Entonces no califico ni a uno ni a otro, ni a otra candidata, a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, sino que estoy convencida que va a haber buena relación y que tiene que haber este proceso de información de inicio y de colaboración y coordinación. Y por último, preguntarle, presidenta, el día de ayer, doctora, pues ya supimos que en el INE se aprobó la solicitud de estos más de 13,000 millones de pesos para la elección de jueces, magistrados y ministros. Había negociaciones con la Secretaría de Gobernación o reuniones precisamente para hablar sobre esto. ¿Fracasaron estas pláticas? No, todavía vamos a seguir insistiendo. ¿Ha hablado con la Secretaría de Hacienda, presidenta? Porque digo... No es un asunto de la Secretaría de Hacienda, es del INE. No debe costar tanto la elección, no le puede costar tanto la democracia al pueblo de México. Y hay manera de reducir los costos. Entonces, la Secretaría de Gobernación va a estar en contacto con el INE, vamos a seguir insistiendo en que no es necesario tanto recurso, sobre todo cuando no hay financiamiento a los partidos políticos, en esta ocasión, para que sea tan onerosa la elección del Poder Judicial. Es decir, que el gobierno va a trabajar para que esta propuesta no llegue al Congreso. Vamos a estar en diálogo. Ok, presidente, y perdón, sobre también el Poder Judicial, el juez Francisco Javier García, titular Juzgado Segundo de Distrito en Colima, ya fijó una multa de 54,285 pesos, a los integrantes del INE porque no se acató esta suspensión de la organización precisamente de las elecciones que se dijo por parte del tribunal se deberían realizar para la elección. Gracias, presidenta. Les voy a pasar algo de una vez. Préstame el micrófono. Miren lo que me encontré. ¿Ya lo habían visto este? Bueno, es un documento que publicó Mexicanos contra la Corrupción en el 2018. Lo digo porque su mayor exponente dice que va a marchar hoy para defender al Poder Judicial. ¿Cómo le llamamos? Allá en Baja California. Bueno, fíjense bien. Es muy interesante, muy interesante. Mexicanos contra la Corrupción. En 2018 publica un documento que se llama, vamos a ver cómo se llama, atrás, abajo. La primera, por favor. La portada. El poder familiar de la Federación. Ahora sí. Un estudio entregado ayer al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desnuda el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Publicado en el 2018. Estas redes clientelares se extienden a más de 7,000 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina. Ejemplos:
El nepotismo se ha instalado en el Poder Judicial de la Federación, publicado en 2018 por Mexicanos contra la Corrupción. Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces. Desvirtúan facultad constitucional. Abajo. Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, según establece el artículo 97 de la Constitución. Adelante. Un magistrado con 17 parientes. Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos, en puestos administrativos como actuarios, secretarios de tribunal, juzgado, asesor jurídico y analista especializado. Abajo. Nepotismo entre jueces. De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales, casi la mitad, tienen parientes en el Poder Judicial. De 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%. Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%. Dicho por el que hoy va a marchar a favor del Poder Judicial, a defender el Poder Judicial. Más abajo. Estado chico, nepotismo grande. En Colima, de 199 empleados, al menos 136 tienen parientes, principalmente esposas, hermanos e hijos, lo que representa el 68.34% del total de plazas. No, Jalisco, el virreinato de los hijos. Así le llaman ellos, ¿eh? No es un documento de Morena, de la 4T. Es un documento en 2018, publicado, y le pongo comillas, porque es como en Mexicanos contra la Corrupción, y hoy ya se les olvidó todo esto. El tercer circuito, que corresponde a Jalisco, ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados. En este circuito hay 33 juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos. ¿Cuál carrera judicial? Por mencionar algunos ejemplos, uno de los magistrados de circuito tiene trabajando a sus 4 hijos. Uno de ellos es oficial administrativo, 2 más son secretarios de tribunal y de juzgado. En la lista del Estado de Jalisco aparece el caso de otros 3 hijos de un magistrado que trabajan como secretarios de juzgado y de tribunal. Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional de casos de vástagos, con 22 jueces y magistrados que tienen 36 hijos trabajando en el Poder Judicial. Adelante. Con sus esposas y exparejas. En el estudio realizado en 31 circuitos se identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge, pareja o exesposa trabajando en el Poder Judicial. Hermanos y papás. En el recuento entregado sobresalen los casos de 136 juzgadores que tienen hermanos que trabajan en los juzgados y tribunales. Michoacán está en primer lugar con 20 de estos casos, seguido de Jalisco con 17. Estamos hablando del Poder Judicial de la Federación. Vamos. Otros 2 magistrados de Querétaro y de Nuevo León tienen 14 sobrinos en la nómina de los circuitos judiciales correspondiente a esas entidades. Esto es contra la corrupción. Que no se nos olvide. La reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución,
no sale de la nada, sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación. Tanto que en un documento en el 2018, Mexicanos contra la Corrupción, que hoy son los que defienden al Poder Judicial, le llamaron Poder Familiar de la Federación. Entonces, parece que es un asunto entre algunos ministros de la Corte y la Presidenta de la República. No. Esta es la defensa del pueblo de México por la justicia, por la honestidad, por la honradez, por erradicar en México lo que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que es la corrupción. El nepotismo es corrupción en el Poder Judicial. Ahora defienden la carrera judicial como si cualquier persona que viniera sin nombre, sin apellido, sin vínculos, sin palancas, pudiera entrar al Poder Judicial y llegar a ser juez. No. Se los dividen entre los ministros y ministras. Los espacios en la Corte. Entonces, ¿por qué se cambió la Constitución? ¿Por qué el pueblo de México está a favor de este cambio constitucional? Porque no queremos que haya corrupción, que haya privilegios. Porque estamos en un proceso de transformación del país que decidió el pueblo de México. Entonces, hoy va a discutir la Corte. No sabemos si van a terminar hoy la discusión o se vaya a prolongar hasta el jueves. Pero en cualquiera de los casos, que revise la ministra presidenta otros casos que ella ha resuelto o cómo ha votado, en donde ha dicho que no puede la Corte invalidar la Constitución. Y que revise quién va a marchar el día de hoy y todos sus seguidores, que no son muchos por cierto, este documento, a ver que nos expliquen qué cambió. Si la propia ministra hace unos meses publicó un documento donde habla del nepotismo en el Poder Judicial. Si la gente elige a los jueces, a las juezas, a las y los magistrados, a las y los ministros, pues entonces se va a transformar el Poder Judicial. Y las comisiones que ayer publicaron sus convocatorias, pues tienen que pensar en ello, en que no porque no tienes un apellido que tiene que ver con la alcurnia del Poder Judicial, puedes entrar a ser juez. ¿Tienes que estar preparado? Sí. ¿Tienes que estar preparada? Sí. ¿Tienes que ser un buen abogado? Sí, abogada. Pero no esto, que es una revoltura de unas cuantas familias. En 2018 y en 2024 el pueblo de México dijo basta de corrupción y de privilegios. Y se está construyendo un nuevo país. Eso es lo que está a debate. Entonces, es interesante este documento para que lo revisen, lo vean. Sí, está. ¿Saben cómo lo encontré? En Google. Me lo encontré hace 2 días. No lo conocí, pero se los compartimos. Adelante. Muy buenos días, Sandra Aguilar de Grupo Informativo. Iniciaré precisamente con el tema de salud, hoy que está presente pues los responsables en este sector. Presidenta, una pregunta, saber
Sabemos que todos los mexicanos tienen derecho a la asistencia en el tema de salud. Y mi pregunta es si las personas que no cuentan con adscritos a algún sistema de salud o alguna clínica, saber si pueden ir a atenderse aún sin contar con esta asistencia, sin estar inscritos pues en esta propuesta del IMSS Bienestar. En ese sentido, ¿sí pueden acudir los mexicanos, aunque sean de otros estados y que se encuentren no en el lugar de donde habitan o donde radican, pueden recibir atención médica en caso de que así se requiera? A ver, el Instituto Mexicano del Seguro Social es para los derechohabientes del Seguro Social, ¿no? El ISSSTE es para los trabajadores del Estado. Pemex tiene su propio sistema de salud, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina también. Y para todos aquellos que no tienen derecho a biencia, el presidente López Obrador federalizó los servicios de salud que antes estaban descentralizados de manera voluntaria a aquellos estados que quisieran hacerlo. Hoy son 23 entidades de la República, 22 estados y la Ciudad de México, quienes se han integrado a este modelo del IMSS Bienestar. ¿Quiénes son quienes no son parte de ello? Pues estados que han decidido no integrarse. Son, bueno, Yucatán ahora se va a integrar, pero está Coahuila, Durango, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León, ya dije. Bueno, ellos tienen sus propios sistemas estatales. De todas maneras, frente a urgencia, te tienen que recibir en cualquier lugar. Y hay 5, a ver, ¿por qué no los menciona? 5 en donde, aunque seas del IMSS Bienestar, puedes ir al IMSS, puedes ir al ISSSTE o puedes ir a cualquier institución. Si eres del IMSS, también puedes ir al IMSS Bienestar. Es decir, hay 5 atenciones que son universales en este momento. A ver si... Cualquier persona que tenga un infarto o un accidente cerebrovascular puede acudir en cualquier sitio de la República. Hay un número de salas de hemodinamia superior a lo que se requiere internacionalmente de salas de hemodinamia. Ese es un ejemplo de los que pueden. Cualquier persona que tenga una urgencia de cualquier tipo puede acudir a un servicio para su atención. También puede acudir cuando tenga una complicación de una enfermedad neoplásica y puede acudir a cualquiera de las instituciones. Permítame, secretario, compartirle el siguiente caso. Ya mencioné código. Y código Mater en todo lo que tiene que ver con complicación de un embarazo. Permítame compartirle el siguiente caso. Él es Francisco López Sierra, tuvo un accidente en fractura en una o dos de sus piernas. Él es del Estado de México, sufre esa fractura el pasado sábado aquí en la Ciudad de México. Acudió a los hospitales, al Hospital General de México, al Hospital de Juárez, al Hospital General Joco, al Hospital Magdalena de las Salinas, a la Clínica de Especialidades en Ixtapaluca, y en todos, absolutamente todos estos hospitales les dijeron que no contaban con médicos y que no cuentan con insumos. Además, quisiera agregar, ellos detectaron que al menos entre 15 o 20 días están tardando para atender a las personas que, si ustedes se dan en estos momentos una vuelta, se encuentran a las afueras de estos hospitales. Y mi pregunta con respecto a si cualquier persona puede ser atendida en cualquier otra entidad es... pues preguntarle, en este caso, esta persona no cuenta pues con ningún adscrito a ningún sistema de salud. Sí lo recibieron, pero la respuesta fue: no contamos ni con insumos ni con quien practique médicos que practiquen este tipo de operación. Sí, bueno, yo quisiera comentarle primero que nos haga llegar el caso
y podemos revisar el caso para ver efectivamente qué es los aspectos que lo condicionan. Déjeme también decirle que estamos lanzando 2 programas para cirugía que son muy importantes. Uno, cirugía de cataratas, donde pensamos operar 60,000 pacientes en los próximos 3 meses, y también cirugía ortopédica menor que no requiere hospitalización artroscópica. Pero ese caso en particular, háganoslo saber y con mucho gusto revisamos, vemos, porque sí debe de atenderse. Ok, le agradezco. Y bueno, mi último tema, Presidenta, saber si se reunirá con el secretario de Relaciones Exteriores, se reunirá con el secretario de Economía, seguirá las elecciones que están pues en estos momentos llevándose a cabo en Estados Unidos, y sobre todo preguntarle si habrá algún posicionamiento una vez que se tengan los resultados de dicha elección. Gracias. Lo mencionó el secretario de Relaciones Exteriores el viernes, si mal no recuerdo, hizo un comunicado. Pues vamos a esperar hasta que sea el colegio electoral de los Estados Unidos quien determine quién gana la elección. Gracias, doctora. Buenos días. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. En primer término, quiero preguntarle sobre la impugnación que puso el PAN ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la reforma de supremacía constitucional. Y el tema que están argumentando es de que el diputado Pedro Aces votó, aunque no estaba en el Pleno, porque al parecer estaba en un partido de béisbol en Nueva York. Entonces, ¿qué opinión le merece esto, doctora? Ayer le pregunté al coordinador parlamentario, a Ricardo Monreal, en digamos, lo que es oficial es el acta de esa sesión, y ahí no aparece el voto del diputado Pedro Aces. Ok. Es lo que es legal. Vale. Más allá de las pantallas. Claro. En otro tema, doctora, el 2 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional… Que por cierto, de todas maneras se tienen las 2/3 partes. Claro, claro. Aunque él no haya… Sí, bueno, pero es que lo que argumenta día. el PAN, justamente por eso impugnó ante la Corte. Sí, pero lo que impugnas es lo que es legal, no es una pantalla. Y lo que es legal en el libro de actas, ¿no? A ver si me dice cómo se llama exactamente. ¿Cómo? Diario de los debates. Diario de los debates. Ahí no aparece el voto del diputado Pedro Aces. Ok. Por otra parte, el 2 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional… Ya quedó sin sustancia, para ser. Ok. Elementos de la Guardia Nacional, pues mataron a 2 migrantes colombianos en Baja California. Entonces, no sé si este tema se habrá abordado en la reunión de seguridad y qué le informaron, doctora. Sí, se está investigando y el martes vamos a tener, de hoy en 8, el informe de seguridad, y ahí hicieron un boletín ellos y ahí puede informar con todo detalle el general secretario. Vale, doctora. Por otra parte, ayer la Coparmex, el presidente de Coparmex, que es José Medina Mora, decía que México ya vive una crisis de constitucionalidad y que esto se podría agudizar si se acata o no se acata la decisión que determine la Corte hoy. Y bueno, lo que yo le quiero preguntar es si usted ha sopesado bien los efectos que esto podría tener en la incertidumbre en las inversiones e incluso en la afectación a la creación de empleos. ¿Y por qué no le preguntan a la Corte? ¿Por qué le preguntan a la presidenta? ¿Por qué no le preguntan a la Corte, el presidente de Coparmex, sobre su decisión? O sea, porque quienes están violando la Constitución es la Corte. Quienes están sobrepasándose en sus funciones es la Corte. Entonces, ¿por qué el periódico El Financiero o Coparmex no le pregunta a los 8 ministros de la Corte si ya sopesaron bien su decisión? Si 8 ministros pueden ir en contra de un pueblo
de millones y millones de votos. Por ahí de 36 millones. Si ya preguntaron a la Corte si puede ir en contra del constituyente. O sea, ¿por qué el tema es de la presidenta? Cuando es la Corte quien está queriendo legislar, cuando no tiene esas funciones en la Constitución. 8 ministros por encima de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos locales, de la soberanía que está en el pueblo. Entonces habría que preguntarle, habrá que dirigir este cuestionamiento a los 8 ministros de la Corte y ministra. Bueno, quizás el sentido de mi pregunta es en que si usted ha sopesado las afectaciones que podría tener sobre la economía en torno a este choque de poderes, digamos, o sea, es el poder judicial por un lado, el poder ejecutivo y legislativo por otro, y esto lo que puede generar, o sea, más allá digamos, de las posiciones de uno o de otro, sino lo que puede generar en la economía, en la incertidumbre entre los inversionistas. No sé si usted ha sopesado eso. Pero regreso a la pregunta. ¿Por qué la Corte no sopesa eso? Porque la decisión hoy está en ellos. Hoy van a empezar la discusión. Entonces, esa pregunta hoy recae sobre los ministros y las ministras, no recae sobre la presidenta. O sea, lo que está haciendo la presidenta hoy es decirle al pueblo de México que su voluntad la cumplió el constituyente. Y quien está poniendo en tela de juicio esa decisión es la Corte. Entonces, por eso digo, todo a su tiempo. Hoy le toca a la Corte, no le toca a la presidenta. Hoy le toca a la Corte la decisión. Entonces la pregunta es a la Corte, ¿ya sopesaron las y los ministros de la Corte la decisión que van a tomar? O sea, ¿por qué ahora dicen que defienden la democracia? Que defienden la Constitución. Bueno, si defendieran la Constitución, pues estarían defendiendo lo que ya decidió el constituyente. Entonces, el día de hoy esa decisión recae en la Corte, no en una minoría que quiere mantener sus privilegios. Hace unos días alguna compañera de ustedes me dijo que no son juez y parte, ahora sí. Pues por eso les presento este estudio. No es un estudio de un medio de comunicación, de los mismos que defienden hoy al Poder Judicial y que hace 6 años decían que se llamaba Poder Familiar de la Federación. ¿Qué ha cambiado? Si la propia ministra presidenta dice, sí, en efecto. Ahora, ¿no les gusta esa constitución? Pues no es un asunto de los 8 ministros. Es un asunto de una decisión que tomó el pueblo de México. A la oposición, ¿no le parece bien? Bueno, vean el resultado de la elección. Entonces, hoy por hoy, esta pregunta que haces, hay que hacérsela a los ministros de la Corte y las ministras de la Corte. Vale, finalmente, ayer se conoció la convocatoria del Comité de Evaluación del Poder Legislativo y del Judicial, pero no del Ejecutivo. No sí, sé. ¿se publicó? ¿Se publicó? Sí. Vale, gracias. Gracias, Presidenta. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Ayer el titular del Seguro Social dio estadísticas sobre el aumento de empleo. Sin embargo, cabe destacar, a ver si él nos puede aclarar esta situación, de que hay empleados en diversos organismos públicos que están contratados bajo el sistema de outsourcing
En este sentido, ellos inscriben a los trabajadores al Seguro Social, pero ellos mismos dicen que después de un periodo de 6 meses, 5 meses, ya los dan de baja y ya no tienen ninguna prestación, y finalmente también pues los despiden sin ninguna liquidación, los dejan al desamparo y pierden todos sus derechos en este sentido de salud. Entonces puede ser a lo mejor engañosa esta estadística, no porque el director lo diga así, sino porque son estas mismas empresas quienes dan a conocer, quienes inscriben a estos trabajadores, pero finalmente los dan de baja sin que tengan conocimiento las autoridades de salud. No sé si esto sea cierto. A ver, los datos que se presentaron ayer son datos de afiliados al IMSS en ese mes. Entonces, el mes de octubre es el mes de 2024, es el mes más alto histórico de número de empleos formales. Puede ser que algún trabajador o trabajadora en el mes de noviembre ya no esté contratado en alguna institución que tiene que darle seguro social y ya no aparece, digamos, en noviembre. Ahora, estas irregularidades de las que hablas de una empresa, el outsourcing prácticamente en todos los rubros se eliminó en el gobierno del presidente López Obrador, menos en la contratación directa de algunos servicios. Si ocurre esto, pues es una irregularidad. No sé si quieres comentarlo. Sí, muchas gracias, Presidenta. Me llamó la atención esto que sé de organismos públicos, porque sí, lo que se presentó ayer es, como lo acaba de mencionar la Presidenta, de la cotización al IMSS, es decir, las empresas, algunas entidades públicas como la CFE, pero generalmente los organismos públicos tienen cotización al ISSSTE, y eso del apartado A no está contabilizado en este crecimiento. Sin embargo, efectivamente puede haber empresas o la iniciativa privada que siga recurriendo a estas prácticas. Por eso hablábamos ayer también de la calidad del empleo, es decir, muchos trabajadores y trabajadoras que ahora están contratados de manera permanente y ya no eventual, y segundo, el incremento del salario base de cotización. Ahora, desde el 2021 implementamos algo que además empata mucho con un planteamiento de la Presidenta. La mejor supervisión siempre van a ser los ciudadanos, y en ese sentido, aparejado a la reforma en materia de subcontratación, que durante todo el periodo neoliberal se calcula que le costó al Seguro Social casi 120,000 millones de pesos por subregistro, personas que deberían de estar registradas y no lo están, o también porque los registraban con salarios menores, ¿no? La clásica, te voy a registrar al IMSS con este salario, pero te voy a pagar por fuera de otras maneras. Y para eso todos estos outsourceros pues tenían mucha imaginación. 3 millones de trabajadores migraron de una empresa de subcontratación de personal a la empresa real. Pero en ese sentido de la supervisión, y la pregunta nos da pie para poder promocionar algo, desde 2021 tenemos el reporte especializado de cotización, que solo hace falta la CURP y un correo electrónico para que el propio trabajador sea quien solicite al Seguro Social de manera electrónica, sin mediar ningún otro trámite, un reporte mensual sobre sus semanas cotizadas, el salario como lo tienen registrados los patrones, que luego por contabilidades y demás hacen movimientos, pero que afectan derechos. Al final de cuentas, nosotros tenemos que ser instituciones garantistas de derechos y los trabajadores, los empleadores, perdón, tienen que garantizar y cumplir esos derechos. Entonces, sin duda debe de seguirse trabajando en evitar cualquier modelo de subcontratación. Hay trabajos particulares, sectores de la economía que tienen estacionalidades, temporadas altas, el tema en el campo, pero lo ideal es que los trabajadores puedan conocer y solicitar su reporte de cotización que les llegará a partir de eso una vez al mes, y que nos ha dado ha sido muy útil para que a partir de eso puedan hacer denuncias a autoridades laborales o al propio Seguro Social respecto a una baja indebida o un salario con menor cantidad de lo que debe de estar registrado. Gracias. El mismo tema, el tema de las adicciones que atañe también al sistema de salud.
en este sentido el consumo de la marihuana, que ya se ha dado abiertamente en distintas partes, principalmente de la Ciudad de México. Lo vemos en Hidalgo, lo vemos por allá por Chapultepec, en otras zonas, y en las que no sé si las autoridades de salud se estén interviniendo en este sentido, aparte de que pueda ser la autoridad de la Ciudad de México, donde no solamente se consume marihuana, sino también se está vendiendo esta, y a lo mejor otras drogas ahí mismo, sin que las autoridades actúen en este sentido. ¿Qué puede hacer el sector salud para detener este consumo y que no aumente, pues con todos los que pasan ahí, que los jóvenes, lejos de ir a la escuela, se concentren en estos lugares? Estamos dándole continuidad y lo vamos a reforzar. Es parte del programa Vida Saludable. No solamente tiene que ver con alimentación, sino también con el cuidado de la salud. Entonces, la campaña que se hizo en la administración pasada con el presidente López Obrador para evitar el consumo de cualquier tipo de droga, la vamos a continuar en las escuelas y en otros espacios. Nosotros no queremos tener situaciones como las que tiene hoy Estados Unidos con la adicción al fentanilo, que es gravísima. Entonces, esta campaña, en donde tenemos que participar el gobierno, pero también las familias y toda la ciudadanía, tenemos que involucrarnos en que cada ciudadano sepamos lo que significa una vida saludable. Y eso significa alimentación, significa ejercicio y significa también no consumir estas sustancias y estas drogas que siempre hacen daño a la salud. Gracias, presidenta. Finalmente, ya en otro tema, pues ya por estos días, estas fechas, se ha dado las votaciones al interior de varios sindicatos. Ya aquí se le ha mencionado. Uno de estos sindicatos es el ferrocarrilero, donde Víctor Flores Morales pues se quiere reelegir por 7ª ocasión, y en ese sentido pues los activos y jubilados de ferrocarrileros quieren que la autoridad del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pues actúen conforme a derecho, dadas las violaciones en las cuales ha incurrido Víctor Flores Morales. Esta situación que él quiere reelegirse ante varias anormalidades, tiene conocimiento Alfredo Domínguez Marrufo, director de este centro. Entonces le piden a usted, presidenta, que se puede actuar ante esta situación, dadas las múltiples violaciones a los estatutos en los que ha incurrido este actual líder, e inclusive lleva un proceso judicial ante la Fiscalía General de la República, de la cual pues no se ha podido llevar a cabo que un juez libere órdenes de aprehensión contra este líder, dada la situación que está ocurriendo con el sistema judicial. Entonces están pidiendo usted qué es lo que se puede hacer para evitar que sigan pues esta violación a los derechos de los trabajadores, y llaman pues al humanismo que usted tiene en a partir de este sexenio, para que de esta manera no sigan siendo pisoteados los derechos de los trabajadores por líderes que se han mantenido durante años ahí y que no quieren dejar el poder, dado todo lo que han generado, y que fue Víctor Flores uno de los principales también que apoyó a Ernesto Zedillo en su momento para privatizar los ferrocarriles, presidenta. Gracias. Vamos a pedirle al secretario del Trabajo, a Marat, que pueda atenderlos. Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo en la intervención del gobierno, además no debe ser, y está en las leyes hoy que no debe ser así, pero sí se coadyuva y se apoya, y entonces pues que lo reciba el secretario del Trabajo. A ver acá. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Presidenta, el miércoles pasado tuve la oportunidad de estar en el Auditorio Nacional en la presentación y le cuento rápido, presidenta, la historia. Pues este trabajo que hacen las niñas y los niños, gracias,
esos eran muchísimos, alrededor de unos 300, 400, que simulaban parte del escenario, que son pétalos, y el tema era Tengo un sueño, de esta obra, y la representación la hicieron niñas, niños, y esta pequeñita en Es tiempo de mujeres, ella pensó que este era el momento de entregarle esto a usted. Me pidieron, gracias Pau, me pidieron que le hiciera favor de entregarle. Gracias. ¿Cómo se llama? Alessandra, gracias de la Alessandra. Cruz Si Guerrera, de 11 años, de Altamira, Tamaulipas. Y también tuve la oportunidad días antes de estar en Huastepec, en donde se hicieron estos ensayos, ahí en las instalaciones del IMSS, que también le agradecieron ese día al maestro Zoe. Y la verdad es que tuve la oportunidad, como en muchos otros momentos, de tener a estos niños o niñas en el programa de radio que nos platican todo lo que están haciendo, y todo el tiempo pensé en esta forma. Usted decía palabras más, palabras menos, que si le quitas un niño a la delincuencia, se lo agregas a la cultura y a las artes, y así está haciendo. Pero ellos y ellas tienen hoy una duda con este cambio. Piensan muchos que ya no van a haber semilleros, que se van a acabar, están muy preocupados. Y entonces esa sería mi primera pregunta: si el programa de semilleros creativos de la Secretaría de Cultura continuará tal como ellos lo han vivido, presidente. Sí, sí va a continuar Semilleros Creativos. Aprovecho también para decir que, bueno, para felicitar a Alejandra Frausto, que es la anterior secretaria de Cultura, que hoy está de secretaria de Turismo en el gobierno de la ciudad, que realizó este extraordinario trabajo. Yo en la campaña al gobierno de la Ciudad de México decía: un artista más es un delincuente menos, un estudiante más es un delincuente menos. Y es de lo que hablamos, del acceso a los derechos de las niñas y los niños y de las y los adolescentes. Entonces, Semilleros Creativos va a continuar. Y también vamos a fortalecer todo el sistema educativo que tiene hoy Secretaría de Cultura del INVAL. Estuve platicando hace unos días con Claudia Curiel, la secretaria de Cultura, con Marina, la subsecretaria. Hay una demanda del Conservatorio, de la Escuela Nacional de Danza, de todas las escuelas nacionales, de mayor atención, y vamos a hacerlo tanto en sus instalaciones, va a ser paulatino, como a la mejora de las condiciones en las que están llevando sus clases. Y uno de los ejes de nuestro programa de cultura es la educación. La educación formal, que haya educación formal para las artes, y la educación comunitaria, que le llamamos, que son semilleros creativos y otros esquemas que incluso tienen que ver con los clubes de lectura que se desarrollan con el Fondo de Cultura Económica, que vamos a impulsar de manera muy importante. Gracias, presidenta. Y en un segundo tema, la semana pasada que nos hicieron favor de presentarnos el tema de la adquisición de los medicamentos, yo tenía una duda y quisiera conocer cómo van a conocer la seguridad, la eficacia y la calidad de los productos que van a adquirir. Si se van a pegar a lo que anteriormente se hace, es que si una vez que ya los aceptó la FDA o la EMA en Europa o COFEPRIS aquí en México, ya sería un check de darle palomita. Y pensando, el doctor Kerstenovich, pensando en el tema sobre todo de los costos, que de pronto hoy, por ejemplo, hay medicamentos para la gente que vive con enfermedades cardiovasculares que le llaman cardiópatas, que hoy toman 5 o 6 medicamentos, y hoy hay moléculas que esos 5 o 6 medicamentos están en una sola toma, que pudieran ser un poco más costosos, pero a la larga es más benéfico, y el apego al tratamiento, que es lo que se busca en el tema de la prevención, también es mejor. Entonces, ¿qué hay al respecto? Esa sería mi segunda pregunta. Gracias. Sí. Y luego le pedimos a Eduardo o a David que nos hable de la compra. Adelante. Buenos días a todos. Soy Armida Zúñiga, titular de la COFEPRIS. Efectivamente, en el nuevo modelo de adquisición de medicamentos presentado la semana anterior, se tiene la participación de la COFEPRIS. La COFEPRIS es la agencia sanitaria mexicana encargada de garantizar la calidad, seguridad y eficacia
de los medicamentos y otros insumos para la salud que están considerados en esta compra consolidada. Entonces sí hay participación de la COFEPRIS y lo hacemos a través de los esquemas para obtener los registros sanitarios de cada uno de estos insumos para la salud. Es decir, deben de contar con un registro sanitario en México que está basado precisamente en el análisis con base técnico-científica de la información que cada fabricante presenta para que estos insumos precisamente obtengan este registro. Entonces son insumos de calidad que se están comprando a través de este esquema consolidado. Gracias. Y finalmente, Presidenta, yo iban a platicar más, ¿no? Todo contestar. Gracias. Y finalmente, Presidenta, hoy celebro mucho que en su gobierno federal se le ponga mucha atención al tema de la prevención. Yo considero que uno de los activos más intangibles, pero más medibles, es justamente el tema de la prevención. En ese sentido, yo quisiera saber qué estrategias particularmente van a seguir en el tema de las enfermedades cardiovasculares a nivel global, y en México no es la excepción. Desafortunadamente es la primer causa de muerte. Sabemos que en el mes de octubre siempre se concientiza mucho a las mujeres de tocarnos, de la concientización del cáncer de mama, pero desafortunadamente queda esta imagen pensando en que el cáncer de mama es la enfermedad que más muertes produce en las mujeres, y la realidad, los expertos aquí no me dejan mentir, es que no es así. La primer causa de muerte en mujeres que no tiene nada que ver con una neoplasia es justamente las enfermedades cardiovasculares. Particularmente, doctor Kersenovich, gracias, me ha gustado verlo. ¿Qué se va a hacer al respecto? Gracias. Sí. Efectivamente, las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial es uno de los principales problemas. Las personas, muchas, alrededor de 40%, tienen hipertensión arterial sin saber que tienen hipertensión arterial. Por eso es muy importante las campañas precisamente de promoción a la salud, de que se tomen la presión arterial cuando menos una vez al año, cuando menos. De esa manera se trata de detectarlos en forma temprana. Si se detecta en forma temprana antes de que acudan a un médico, se puede alterar la historia natural de la hipertensión arterial. Alguien que tiene controlada su hipertensión arterial no tiene por qué fallecer de una enfermedad cardíaca. Fallecen porque 40% lo desconocen. Entonces, la promoción de tomarse, yo diría que todos los que están aquí deberían de tener cuando menos una vez medida la presión arterial anualmente, sepan o no sepan que tienen la enfermedad. Y vamos a hacer campañas muy intensas alrededor de eso, en sitios laborales, en sitios educativos, etcétera. No, pues es mucho mejor con un baumanómetro convencional y un estetoscopio que en el digital. Gracias. Para eso es el programa Salud Casa por Casa. A todos los adultos y adultas de 65 años y más, a partir del próximo año van a tener enfermeros, enfermeras, médicos o médicas que los visiten en su hogar. Ellos van a saber a qué horas van a ir y entonces les van a tomar todos sus signos vitales. Ahí si encuentran que alguien, es un programa preventivo de un impacto, estamos hablando de más de 12 millones de personas, particularmente en la edad adulta mayor, que es donde puede ser más riesgoso, aunque no solo. Entonces van a ir a su casa, les van a medir la presión, van a oír el corazón e incluso azúcar, y así van a poder tener un seguimiento y poder decirle, pues tiene usted que ir al centro de salud, acompañarlo o todo lo que requiera en este programa preventivo, que es de un alcance enorme y nos va a ayudar a disminuir muertes por esta causa. A ver, ya va la última porque acá. Porque hay que vacunarse. Salud preventiva. Es un honor saludar a la presidenta. Gracias. Y a toda su mesa directiva
Mi nombre es Ricardo Felipe Ramírez de Radio Relas 104.5 FM. Comunicarle que la semana pasada el diputado Alfonso Ramírez Cuellar de Morena hizo la propuesta de desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, para los fusionarlos y un organismo en fin de evitar las competencias antimonopólicas. En beneficio de los ciudadanos, mi pregunta serían dos. Una, ¿qué pasará del uso social comunitarias indígenas afrodescendiente? Dos, ¿cuál sería su marco jurídico y cómo influiría las concesiones no comerciales? Bueno, en el caso de estos organismos autónomos, desde el 5 de febrero, en la propuesta que hizo el presidente López Obrador, está a discusión en el Congreso su desaparición. Nosotros sugerimos a los diputados, que es la primera Cámara donde se va a presentar, que sería importante que se pusiera ahí, por el tema del tratado y particularmente, que quede el tema de organismo con independencia técnica, porque así está redactado tal cual en el tratado, entonces para que no haya ningún problema. Entonces plantearon que iban a evaluar cómo se incluía este tema particularmente en la COFESE y en el, creo que es la COFESE la que principalmente plantea este tema para que no haya contradicciones con el tratado, pero que al mismo tiempo pues no tengamos estos organismos que se tienen ahora. Entonces está a discusión en el Congreso y ahí se podrá tomar la decisión. Y evidentemente se busca pues evitar prácticas monopólicas, que haya un organismo técnicamente independiente, pero que no haya pues estos organismos que en realidad pues ni siquiera han demostrado su eficiencia, vamos a poner así. Ok. En otro tema, la comunidad indígena Otomí de Llano Grande, Azcapotzaltongo, en Villa Nicolás Romero, se dirige a usted de forma respetuosa para exponer lo siguiente. Solicitamos de la manera más atenta su amable intervención política para coadyuvar en el ejercicio de la libertad del señor Tomás Martínez Mandujano, preso político en el Estado de México desde el año 2022. El señor Tomás Martínez Mandujano es un líder social de nuestra comunidad indígena Otomí, de oficio albañil y defensor de derechos humanos, particularmente defensor de medio ambiente y los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, personas indígenas, adultos mayores, infancias, mujeres, quienes han encontrado en su liderazgo el apoyo necesario para que de forma organizada mejoremos nuestras vidas. De forma arbitraria y violando el debido proceso al señor Tomás Martínez Mandujano, se le negó el acceso a la justicia impredecible, ofrecer pruebas de inocencia en la etapa intermedia. Se negó el reconocimiento de ser juzgado como persona indígena y, por si fuera poco, fue torturado al momento de su detención arbitraria. Es un grave peligro que los líderes sociales sean criminalizados y perseguidos por grupos facticios del poder, empresas y algunos gobiernos municipales, quienes, haciendo un uso indebido del sistema penal, llevan a prisión de forma injusta a los legítimos liderazgos que dan impulso a los cambios sociales. Por eso es que es oportuno solicitar su intervención política para que las autoridades involucradas y competentes sepan que hay atención e interés en el tema de nuestro compañero Tomás Martínez, y asimismo creemos oportuno que la sociedad en general se entere de la exigencia de libertad a los presos políticos en México, y por ello el derecho a la protesta sigue siendo fundamental para que los menos favorecidos seamos escuchados. De tal manera que creemos significativo compartir
que la comunidad de Llano Grande Azcapotzaltongo está evaluando realizar la toma del Estado de México, lo cual consiste en protestas masivas, pacíficas y simultáneas en los principales accesos a la capital política de la República Mexicana, como una acción que aspira a llamar a la atención de México y el mundo. Esperamos su amable respuesta y quedamos atentos a cualquier convocatoria para trabajar seriamente las rutas legales a seguir la historia de los hechos. Le pedimos a la secretaria de Gobernación que lo atienda, Rosa Isela Rodríguez. ¿Listo? No, mire, en otro tema, Presidenta, en nuestro país hay evidencia de la fabricación de delitos contra gente inocente que en muchos penales compurga apenas injustamente por hechos que no cometieron. Esto por falta de verdaderos profesionales en investigación o encargo de personas que pagan para mandar a prisión a inocentes quienes roban años de su vida. Por ejemplo, de esto podría ser el caso de una mujer que vive en este tipo de injusticia, que la han convertido de víctima y responsable de la desaparición, de la muerte de su esposo. En esa postura pone la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a la señora Blanca Flor Vargas Colín, madre de 3 menores de edad. En el año de 1918 sufre el secuestro de su esposo, padre de sus hijos. La Fiscalía, luego de 5 años de investigación y ante la llegada del MP Luis Vilchis Trujillo de la Unidad 4 de Secuestros de Toluca, sorpresivamente se presentan testigos falsos, al parecer comprados para responsabilizar a la mujer por desaparición y su muerte de su esposo, siendo los mismos policías de la Fiscalía quienes vigilaban y secuestraron a la víctima. Hay pruebas y datos robustecidos por esa misma dependencia. Así lo dan a conocer familiares de Blanca Flor, quien ahora se encuentra privada de su libertad en el penal de Santiaguito. Comentan también que ella durante estos 5 años se dedicaba a trabajar para sacar adelante a sus hijos, confiando y esperando a que las autoridades pudieran dar con quienes secuestraron a su esposo. Los menores, con lágrimas en sus ojos, dicen: primero perdimos a papá y ahora nos arrebatan a mamá. Ellos sufren la incompetencia y suciedad del sistema. ¿Qué podrá hacer algo por ella? Bien, le pedimos a la secretaria de Gobernación, a Rosa Isela. Muchas gracias, Presidenta. Muy amable. Listo, vamos a la vacuna. Muchas gracias a todos y a todas. Influenza, así es. Buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a vacunar a la presidenta de influenza. Mi compañera nos va a hacer el favor de preparar la vacuna. ¿Sí? Muy bien. Ahorita la influenza. Es recomendación de los médicos. Tan, ta, ta, ta. Voy a subir un poquito su manga. Listo. Ahora sí ya. Muchas gracias. Por favor, si está amable.
De ladito para que... ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Así está perfecto? Ok. Muchas gracias. Toco su brazo, Presidenta. Apretamos. Nada se siente. Tocamos aquí y apretamos. Muy bien. No, bueno. Ahora van los secretarios. Creo que ya se... Está bien. Seguimos. ¿Listo? Muchas gracias a todos y a todas. Buen día. Gracias. Buen día. Continuamos.